Eduardo, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Hola Lucy, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, hay algo que se viene sosteniendo y no sabemos si es realmente cierto. Esto de que la mayor convivencia obligada ha generado más casos de violencia doméstica, algunos han terminado en femicidios, otros por suerte no, pero de todos modos son hechos violentos. ¿Esto es verdad? ¿Es un mito? ¿Es algo que se puede comprobar? ¿O realmente la violencia existe en cualquier momento y va en crecimiento? Yo creo que primero tendríamos que partir de una realidad indudable, y es que a cualquier persona que la obliguen a convivir con un violento, el resultado no va a ser bueno nunca, Claro. ¿no? Si te obligan a convivir con un violento, de ahí no va a salir nada bueno. Eso por un lado. Después, si tenemos en cuenta que año tras año aumenta la violencia, sí, es indudable que en el 2019 hubo más femicidios que en el 2018 y que en el 2020, con o sin pandemia, si sacamos por un lado el aislamiento social, hubiese ocurrido más femicidios que en el año anterior. Y en el 2021, en lo que va de este año, probablemente superemos este año los femicidios del año anterior. Es un dato triste, pero es parte de la realidad que nos afecta cotidianamente. Con relación a tu pregunta, sin dudas creo que el aislamiento social y la obligatoriedad de tener que convivir, y muchas veces hacinados incluso, en un contexto de violencia que supera la violencia física, porque no solamente es violencia física la que sufre la mujer, sino que además la mujer y los hijos, porque también los hijos son víctimas de la misma violencia, en ese mismo entorno violento, me parece que hay otras formas de expresión de esa violencia que tienen que ver con la violencia psicológica, con la violencia económica, y además de encontrarse asesinado por lo general en lugares que no, digamos, que donde viven muchas personas en un mismo espacio reducido. Hay muchos factores que influyen, pero sin duda es que hubo un incremento. Yo me tomé el trabajo, hice una tarea previo a esta entrevista, digamos, para no equivocarme en los números, porque no quería hacerlo, que me suceda, y en el 2018 hubo 255 femicidios, ¿no? En 2018. En 2019 hubo 268, y voy a hacer un paréntesis acá. A partir del 2020, en el año 2020, que fue el año de la pandemia, esto ya es una opinión mía, pero digamos que también muchos colegas estamos de acuerdo, o están de acuerdo con esta mirada, o coincidimos por lo menos, y es que a partir del 2020 los registros oficiales comenzaron a ser bastante o un poco más serios, ¿no? Más confiables, los Ujú. registros oficiales. En los años anteriores, en los años previos, las estadísticas dependían, esos datos, de entidades u organizaciones sociales, que igual generan confianza en sus datos, pero que en su mayoría eran registros, aún hoy existen, registros que están o que dependen de la difusión de los medios de comunicación, es decir, aquellos casos que se difunden en los medios, y sabemos que no todos los casos se difunden, y hay casos que se Claro. difunden más y casos que se difunden menos. Entonces, la fuente primaria de información de muchos de esos registros eran los medios periodísticos. Y por ahí ocurría o ocurre un femicidio en una localidad, en una pequeña localidad en el interior de una provincia, que tiene muy poca repercusión, y por ahí en otros lugares y en otras ciudades tienen otros hechos, tienen otras dimensiones, o repercusiones por lo menos en los medios. Yo digo esto porque, bueno, a partir del 2020 los datos fueron y son más confiables. Bien. Porque además el movimiento feminista, las organizaciones sociales, la reacción que genera en la sociedad el enterarnos de un femicidio nuevo, el dolor que genera también, eso también ha conmovido, y ha generado que se tomen medidas más importantes en cuanto al registro de esos datos. Hoy tenemos registros de datos más confiables. Nosotros en la universidad, en el laboratorio de estudios e investigación sobre el sistema penal y derechos humanos de la Universidad Nacional de Río Negro, trabajando a través de proyectos de investigación sobre políticas públicas y violencia de género y femicidio, nosotros llevamos adelante un registro, y básicamente en el 2020 hubo 329 víctimas, 330, 320, entre 329 y 330 y pico de víctimas en el año 2020. Es decir, Ujú. si lo comparamos con el año anterior, hubo casi 61 víctimas más. Claro. Sin embargo, sin embargo, ya voy cerrando esta pequeña introducción, digo, entre el 2018 y el 2019 hubo un 5% más de víctimas al año siguiente. En 2019, 5% más de víctimas fatales
de femicidio, mujeres víctimas de femicidio, que en el año anterior. Pero en el 2020 hubo 61 víctimas más que en el año anterior. Probablemente esté asociado, uno, al incremento de la violencia que tenemos todos los años, pero sobre todo este gran incremento asociado a la obligatoriedad de tener que convivir con el violento. Bien, entonces este fue un factor importante, por supuesto, pero también tenemos que hablar, Eduardo, de algo que ha surgido en los últimos días con mucha más fuerza después del femicidio de Guadalupe, que no es un tema nuevo, que siempre se ha hablado, pero volvió a estar en la agenda. Que son las fallas en el sistema, ¿no? La justicia indica una orden que la policía no puede cumplir, nadie controla a esa persona que tiene una restricción, por ejemplo, que termina matando a quien tenía amenazado. Y bueno, esto derivó también en alguna preocupación en legisladores, ya se comienza a hablar de modificar el Código Procesal Penal, de modificar penas, de modificar procedimientos. ¿Vos qué crees de esta situación donde se pone todo el peso en la justicia y en la policía? Creo que hay muchas cuestiones, es como un problema tan grande que para abarcarlo nos llevaría todo el día. Voy a hacer el esfuerzo de poder marcar algunos puntos. Me parece que, es decir, uno lo podría separar en dos instancias: una instancia de prevención de la violencia, es decir, de accionar, de activar los mecanismos necesarios para que cuando la mujer hace la primera denuncia haya un sistema que la proteja, ¿no? Un Estado que la proteja. Sabemos que ese Estado llega tarde o directamente no llega, es decir, no llega nunca. Y el victimario, el femicida, incluso en femicidios que sobran evidencias de la existencia de violencia de género y de la peligrosidad tanto del victimario como del riesgo que corre la víctima, sobran esas evidencias y sin embargo aún así el femicida logra su cometido. Eso por un lado. Después hay otros problemas que tienen que ver con el accionar de la justicia, digo, del Poder Judicial, cuando una vez que ya lo detienen al femicida, ya sea porque los propios vecinos lo detuvieron, la policía o lo que fuera, lograron detenerlo, o lo agarraron antes que consumara el hecho. Hablemos de las tentativas de femicidio, de los intentos de femicidio frustrados por parte del violento. Ocurren y por lo general tenemos casi, es decir, el número de intentos de femicidio son mayores que los femicidios que estamos cuantificando. Son mayores. Si tenemos 329 femicidios en el 2020, hubo mucho más de intentos de femicidio. Claro. Si la presencia de la violencia de género es tan grande que también tenemos intentos frustrados. Esos intentos frustrados, que conste que son en su mayoría frustrados por circunstancias ajenas a la voluntad del agresor. Él intenta matarla, pero por otras circunstancias no lo logra. O porque intervienen otras personas, o lo que fuera. Pero pongamos este ejemplo: lo detienen al femicida y el femicida se suicida en el hospital. Claro. ¿Verdad? Sí, como el caso de Guadalupe. Acá tenemos otro problema, es que ni siquiera una vez que es detenido el femicida, logramos, digo, hablo en plural, pero me incluyo porque digo, porque forman parte del mismo sistema, pero digo, no logran evitar que el tipo se suicide cuando sabemos que hay un factor que es fundamental. El suicidio los encontramos con mayor frecuencia, en el suicidio del femicida, es cuando mayor es el vínculo con la víctima, es decir, hijos en común, pareja o expareja, pero cuando el vínculo afectivo es más el grande, doble femicidio de las ovejas, Eduardo. Exactamente, es cuando tenemos la mayor presencia del suicidio del victimario, ¿no? Sin embargo, también tenemos otros hechos donde también se han suicidado, donde hay también presencia de indicios de abuso sexual. Pero bueno, me parece que, sí, y además poner todas las medidas de prevención sobre la víctima, es decir, poner la custodia de la víctima. Hace poquitos días hubo una jueza que puso la custodia al violento, es decir, comenzar a tomar medidas sobre el victimario y no sobre la víctima. Claro. Porque nos damos cuenta que poner la custodia sobre la víctima ya no alcanza, porque aún así, con custodia, he estado un tiempo con esa custodia, luego todo se normaliza y el femicida logra encontrar el momento para venir. Además, Eduardo, yo he escuchado sobre todo algunos abogados de querellas que están planteando la necesidad de que el femicida, o quien intenta sobre todo, tenga también una contención psicológica, se les ordene un tratamiento, porque por allí se indica una restricción de acercamiento, pero esta persona sigue libre por la vida haciendo lo que quiere
Y es también quien realmente necesita una ayuda psicológica para poder, no sé si recuperarse, salir de ese estado, de ese intento, de lo que fuere, pero no se lo puede dejar librado a su suerte, ¿no? No, sí, está claro, cualquier medida que se haga para disminuir los niveles de violencia, es decir, tratarlo psicológicamente está perfecto, cualquier medida, esas medidas cautelares son fundamentales. Pero la contención a la víctima, y me parece que aplicar medidas sobre el victimario, en este caso sobre el violento, que además les permitan al Estado también tener un mayor conocimiento sobre cada uno de los hechos. Claro. Proteger si no es protegerlo, sino custodiarlo, que haya una presencia policial en la casa del violento y que sea el violento el que tenga que dar explicaciones a su vecino de por qué tiene un policía en la puerta. Claro. Y no la víctima que tenga que dar explicaciones de por qué tiene un policía en la puerta. Que además, lo hemos dicho muchas veces, la víctima tiene un policía en la puerta, pero tiene una vida, tiene que salir a trabajar, o sea, es vulnerable en cualquier otro espacio más allá de su casa, que es lo que estamos viendo. Generalmente las matan en la calle. No, el mayor número de femicidios es cometido en la casa de la víctima o en la casa que comparte con el victimario, es decir, porque el 60% de los femicidas son parejas o exparejas. Eso Bien. por un lado, pero además me parece que otra cosa que hay que tener en cuenta que a diferencia del año 2019 es que en el 2020 hubo, es decir, el mayor número de víctimas habían realizado denuncias y no una, sino que varias. Claro. Y tenían medidas de restricción en algunos casos. Entonces me parece que ahí hay otro elemento que demuestra la necesidad de hacer transformaciones en el sistema judicial y que además no puede ser que hayan jueces y fiscales que primero, digo, a esta altura, si no tenés perspectiva de género, correte, dejar espacio a otro. Tal cual. Eso por un lado. Y segundo, que, digo, dentro de los mismos gabinetes de criminalística, de las distintas instituciones que intervienen en las investigaciones, también tienen que estar conformadas, o por lo menos acompañadas con alguna criminóloga o criminólogo. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la Universidad Nacional de Río Negro, con la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, y salen formadas licenciadas y licenciados en criminología con perspectiva de género. Claro. Es decir, incluir dentro de estos gabinetes una persona con perspectiva de género para que colabore en la interpretación de todos aquellos indicios que expresan esa violencia de género en el cuerpo de la víctima, en el lugar del hecho o en el victimario, y en los acontecimientos anteriores y preparatorios que desarrolló el victimario. Te quería hacer una corrección porque me parece que me puedo haber equivocado, digo, uno a veces se le pueden pasar los números, pero entre el 2018 y el 2019 hubo un 5% más que equivalen a 13 hechos más en el 2019, pero en el 2020, con relación al 2019, hubo un 20 y pico % más que representan 61 casos más. Y esto sí puede estar asociado a la mayor convivencia o obligatoriedad de tener con el violento, que muchas veces además, siendo la casa del violento, siendo la casa del varón en este caso, es muy difícil también, y si trabaja además en esa misma casa, claro. Hay muchas otras circunstancias que generan mayor dificultades, pero me parece que el Estado tiene que hacer mucha presencia en estos hechos, y a la primera denuncia o al primer gesto de violencia de género me parece que hay que intervenir inmediatamente. Absolutamente, Eduardo. Hay muchísimo por trabajar, mucho por modificar desde el Estado para atender mejor estos casos desde el minuto cero, desde que alguien llega a una comisaría con una denuncia, y a partir de allí hace falta que se movilicen, se pongan en marcha las redes donde distintos organismos, instituciones, áreas de gobierno trabajen en conjunto para contener y evitar llegar a nuevos femicidios. Realmente te agradecemos muchísimo estos números, estas estadísticas. Si me dejas, antes de despedirme, si me dejas un segundo, claro. te agrego una cosa más con relación a la importancia de la perspectiva de género en los jueces y en los fiscales. Están sucediendo femicidios que un fiscal lo investiga y un juez dicta sentencia o le da una carátula distinta. Si tienen las mismas características del femicidio, es un femicidio, pero como hubo alguna circunstancia de robo o porque no tenía vínculo con la víctima, hay otros fiscales que lo desestiman. Es decir, hechos similares
en jurisdicciones distintas, donde intervienen jueces y fiscales distintos, uno lo caratula como femicidio y otro te dice que no es un femicidio por circunstancias o criterios que ellos creen. Me parece que la inclusión de la perspectiva de género va a llevar a unificar conceptos, unificar criterios y a evitar que se estén sentenciando, digamos, o se deje de aplicar los agravantes de violencia de género que en hechos similares, ¿no? Donde son evidentes para nosotros, pero para algunos fiscales y jueces no. Claro, sobre todo aquellos que vienen trabajando desde décadas anteriores, porque ahora incluso en los concursos ya se empieza a exigir la perspectiva de género a la hora de rendir un escrito, un oral. Sí. Claro, es muy importante, pero bueno, hay mucha gente que tiene muchos años en la justicia y que les cuesta todavía incorporar este concepto. Eduardo, te agradecemos muchísimo como siempre. Muchas gracias a vos. Saludos. Gracias, buenas noches.